empezar la clase. Espero que se hayan unido bastantes personas, bastantes estudiantes. Y hoy vamos a hablar de patología cardiovascular de 3 temas en realidad. Las cardiopatías congénitas, la patología del pericardio, las pericardiopatías y los tumores cardíacos. ¿Ok? Son 3 temas relativamente no muy grandes, bastante cortos, pero vamos a hacerlo, espero, de una manera pausada entonces. ¿Me escucha? Sí, doctor. Perfecto. Empezamos con el tema de cardiopatías congénitas. ¿Sí? ¿Qué son las anomalías congénitas? Las cardiopatías congénitas son anomalías del corazón o de los grandes vasos que están presentes al nacer. Por eso se llaman congénitas. Todo lo que está presente al nacer es congénito. ¿Sí? La mayoría de ellas atribuibles a alteraciones durante la embriogénesis. Y la embriogénesis cardiovascular está ubicada entre la semana 3 y la semana 12. Por lo tanto, cualquier patología del embarazo que surja a este nivel, y si es importante, sobre todo, podría repercutir en esta patología, formando alteraciones a nivel de la morfología cardíaca. Son múltiples las anomalías congénitas asociadas, ¿sí? Hay afectación de cavidades específicas o de regiones específicas del corazón. Las graves suelen ser incompatibles con la vida y a veces ya provocan muerte intrauterina o mortinatos o con una vida corta después del nacimiento, ¿sí? No es despreciable su frecuencia en lo que se refiere a la patología infantil. De esta manera, constituye la enfermedad cardíaca infantil más frecuente. Fíjense, entre 0.5 y 1% de nacidos vivos, ¿sí?, presentan alguna de las anomalías cardíacas que vamos a estudiar. ¿Ok? En cuanto a la etiología, tenemos que se debe a una herencia multifactorial, pero con influencia genética y ambiental, sobre todo durante el embarazo, desde luego, ¿no? Las principales patologías genéticas o congénitas o por agentes exógenos son la trisomía 21, la rubéola, sobre todo a nivel de la infección en la etapa materna del embarazo, y los teratógenos que pueden ser múltiples. Es más frecuente esta patología en prematuros. De hecho, la prematurez favorece la presentación de anomalías congénitas. ¿Ya? Clínicamente, estas patologías pueden comprometer en más o en menos la hemodinámica del circuito cardiovascular y con esa hemodinámica alteraciones de otros órganos, ¿sí? Algunas de estas cardiopatías son cianógenas, o sea que producen cianosis que ya sea precoz o un poco más tardía, y algunas otras no son cianógenas. En términos generales, hay en muchas de estas patologías un retraso del crecimiento o una dificultad para desarrollarse. Por otra parte, hay mayor riesgo de enfermedades crónicas o recurrentes y de endocarditis infecciosa por alteraciones en el flujo de sangre a nivel de las cavidades cardíacas, el denominado efecto JET. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las alteraciones congénitas, las cardiopatías congénitas? Defectos en la ubicación del corazón, cortocircuitos y obstrucciones. Los cortocircuitos se llaman también shunts, ¿ya? Entonces, estas son las 3 categorías con las que se clasifican
las cardiopatías congénitas. Defectos en la ubicación del corazón, cortocircuitos, obstrucciones, ¿sí? Los defectos en la ubicación del corazón son principalmente la dextrocardia, o denominado también situs inversus, donde no solo el corazón puede estar atípicamente localizado, sino a veces se acompaña de otros órganos, sobre todo torácicos. Pero bueno, lo importante es que hay una ubicación ectópica más polarizada hacia la derecha, cuando normalmente tiene que estar polarizada a la izquierda, y eso se llama dextrocardia. Luego tenemos que hay cortocircuitos, ¿no ve? Estos cortocircuitos o shunts pueden ser de izquierda a derecha o pueden ser de derecha a izquierda de acuerdo a la presión hidrostática de la cavidad cardíaca en cuestión. ¿Sí? Las que cursan con cortocircuito de izquierda a derecha son el defecto del tabique auricular, el defecto del tabique ventricular y la persistencia del conducto arterioso. Estas tres patologías son cortocircuitos en los que la sangre va de una manera mayoritaria de izquierda a derecha. Y por lo tanto, no suelen ser cianógenas, a no ser tal vez en tardías épocas después de la evolución de la enfermedad. ¿Sí? Cuando se invierte el cortocircuito, más que el cortocircuito, la presión sanguínea en las cavidades cardíacas. Y luego tenemos los cortocircuitos de derecha a izquierda, que son cianógenos precozmente, que son enfermedades cardíacas congénitas cianógenas en forma precoz. Y la representante más importante de este grupo es la tetralogía de Fallot. Luego tenemos la transposición de grandes vasos y el tronco arterioso persistente. Y las obstructivas, que son defectos que producen defectos a una adecuada circulación sanguínea, no son cianógenas en general, no son cianógenas, y las patologías representativas de patología congénita obstructiva son la coartación de la aorta y las estenosis o, sobre todo, atresias valvulares, ¿ya? Congénitas. Más frecuentemente son la aorta y la pulmonar, las válvulas aórtica y pulmonar, las que están estenosadas o atrésicas, ¿sí? Entonces, estos son los fenómenos que obstruyen una adecuada circulación sanguínea y por lo tanto causan remora, flujo retrógrado, ¿sí? Ahora bien, hablando de los cortocircuitos y de los fenómenos obstructivos, tenemos los cortocircuitos que son comunicaciones anormales entre cavidades cardíacas, entre vasos o entre cavidades cardíacas y vasos, ¿sí? Hemos dicho que en la comunicación de izquierda a derecha, ¿sí?, que es mucho más frecuente que la otra, que la de derecha a izquierda, hay una sobrecarga crónica de volumen. ¿Sí? Y por lo tanto, a la larga, sobre todo si la patología está en las cavidades izquierdas, hay una hipertensión pulmonar y una cianosis que, como hemos dicho, puede desarrollarse tardíamente. Luego tenemos los cortocircuitos de derecha a izquierda, que también se llaman bypass pulmonar, ¿no? Y estas sí son cianógenas. Y además cursan con hipoxia y pueden ser causantes de embolia paradójica, de derecha a izquierda. ¿En qué consiste la embolia paradójica? En que a través de este cortocircuito, de esta comunicación entre los aurículas o los ventrículos, como hemos dicho, puede un trombo nacido en los miembros inferiores, en los miembros pélvicos, en las venas profundas, sobre todo de los miembros pélvicos, en vez de provocar un tromboembolismo pulmonar, pasa por esta comunicación directamente del corazón derecho, o sea, sobre todo el ventrículo derecho, al corazón izquierdo. Y claro, este tromboémbolo, en vez de llegar a los pulmones como primera instancia, va a seguir su camino hacia el circuito mayor a través de la aorta y provocar entonces tromboembolismos paradójicos, como por ejemplo cerebrales, renales, mesentéricos, etc., ¿no?
Eso es lo que se llama embolia paradójica. Ahora, los fenómenos obstructivos, ya hemos visto que son la coartación de la aorta, las estenosis, las atresias valvulares, van a tener diversas manifestaciones clínicas o patológicas dependiendo de su localización y de la gravedad de la obstrucción. ¿Sí? Todas producen una sobrecarga crónica de volumen en mayor o menor grado y provocan entonces a la larga una insuficiencia cardíaca hipertrófica, parecida a la que hay en la hipertensión arterial sistémica, como hemos visto en la cardiopatía hipertensiva. ¿Sí? Una insuficiencia cardíaca hipertrófica por hipertrofia simétrica del ventrículo izquierdo, sobre todo. O pueden también participar como agentes causales de la muerte súbita cardíaca, por efecto cardíaco. ¿Sí? Entonces, son asianóticas, hemos dicho. Ahora vamos a describir paulatinamente cada una de estas cardiopatías congénitas. Vamos a empezar por el defecto del tabique auricular, o sea, la comunicación interauricular, que constituye entre el 10 y 15% de las cardiopatías congénitas y que se debe a una falla en la fusión del septum primum con el cojín endocárdico. ¿Sí? Estos son los genes implicados frecuentemente, el GATA4 y el NKX2.5. La sangre circula de aurícula izquierda a derecha y la arteria pulmonar, ¿no ve? La arteria pulmonar, puesto que hay un retorno de la izquierda a la derecha, va a transportar mayor cantidad de sangre hacia la arteria pulmonar. Y además, esta sangre va a estar mezclada con sangre oxigenada, ya previamente oxigenada, puesto que está regresando del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Entonces, va a haber una comunicación del lado izquierdo hacia el lado derecho, está regresando de la aurícula derecha, izquierda a la aurícula derecha. Y entonces va a haber una mezcla de esta sangre que ya estaba plenamente oxigenada con la sangre que le está llegando por las venas cavas superior e inferior, que es sangre no oxigenada. Entonces, la sangre que va a entrar en el ventrículo derecho y va a volver hacia la circulación pulmonar es una mezcla mixta. Es una sangre mezclada entre oxigenada y desoxigenada. ¿Ya? El defecto del tabique auricular es más frecuentemente clínicamente manifiesto en los adultos, aunque si es muy grande puede ser más precoz la clínica. Se clasifica en tipo primum, secundum y de tipo seno-venoso. ¿Ya? El primum y el de tipo venoso son menos frecuentes, cada uno tiene el 5% en la estadística, y el tipo secundum es el que más frecuente, el 90% de los casos. ¿Sí? En el tipo primum, el defecto está en la parte baja de la tabique interauricular. ¿Sí? Por deformidades de la válvula mitral, auriculoventricular tendría que ser, ¿no? O de la válvula mitral también, aquí. Sí, porque aquí está también la comunicación interauricular. Claro que esta gráfica no nos está permitiendo ver ese detalle. Es más frecuente este tipo de defecto de tabique interauricular en el síndrome de Down. ¿Sí? El de tipo secundum es el más frecuente, es el foramen oval, el famoso foramen oval, el que está abierto y generalmente es muy grande, o puede ser muy grande, hasta provocar la presencia de como si fuera una sola aurícula. Tanto la izquierda como la derecha forman una tremenda grande aurícula que se conoce como aurícula única. O puede ser múltiple cuando este tabique a nivel del foramen oval es fenestrado. Y el del seno venoso es en la parte alta, cercana a la vena cava superior, y generalmente se debe a anomalías del drenaje de la vena pulmonar en la vena cava superior o en la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces tenemos aquí ostum primum, ostum secundum, sería por acá, y
el septum secundum o foramen oval, por aquí, ¿ya? Este es el defecto del seno venoso y este es el septum secundum. Ok, al medio. Entonces, primum, defecto del seno venoso superior y el septum primum, segundo, es donde está el defecto del cierre del tabique. Y vean aquí, puede haber esta condición, la aurícula única que hemos mencionado, una gran aurícula con un endocardio un poco engrosado por la presencia seguramente de un flujo turbulento a este nivel. Bueno, puede ser asintomática cuando es pequeña, no en estos casos. Cuando es pequeña suele ser asintomática hasta la vida adulta. Puede ir paulatinamente desarrollando hipertrofia gradual del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar. Puede haber una dilatación y cambios hemodinámicos de las válvulas tricuspidia y pulmonar y a la larga una insuficiencia cardíaca derecha. Fíjense que la patología está centrada en el lado derecho del corazón. Y finalmente aumenta la presión hidrostática a nivel de las cavidades derechas y el shunt se invierte, el cortocircuito se invierte y se torna de derecha a izquierda provocando cianosis. Aquí tenemos un tremendo ostium secundum, aquí tenemos una aurícula única. Vean, en general hay una mayor dilatación de la aurícula por el flujo retrógrado de izquierda a derecha. Puede haber este defecto, ser de mayor o menor grado, y incluso a través de estos orificios, tanto en este caso auricular, interauricular, pero que también puede provocarse a nivel interventricular, puede un trombo venoso que ha surgido en los miembros pélvicos atravesar a través de este agujero y provocar un tromboembolismo paradójico. Defecto del tabique interventricular o ventricular simplemente es el más frecuente, 25 a 30% de los casos. Se debe a una ausencia en el desarrollo del tabique membranoso, que es el superior, en el cojín endocárdico. Aquí también está involucrado el gen GATA4. Es la malformación congénita más común en nacidos vivos, ¿sí? Puede asociarse a otras anomalías. Por ejemplo, en la tetralogía de Fallot es una de las 4 alteraciones. O puede ser aislada, como ocurre en el 30% de los casos. Y en estos casos, el defecto puede ser a nivel del tabique membranoso, más frecuentemente que a nivel muscular, ¿sí? En el tabique membranoso, 90%, en el tabique muscular, 10%. En estos casos, en el tabique membranoso sobre todo, y cuando son pequeños, por ejemplo, menos de medio centímetro de defecto de luz, entonces puede haber un cierre espontáneo, como ocurre en gran parte de los casos. Cuando está comprometido el tabique muscular, este cierre espontáneo es mucho menos importante, menos frecuente, ¿ya? Aquí hay alteraciones en el flujo, en las presiones, y por lo tanto puede haber también mayor riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Cuáles son la dinámica de este tipo de comunicación interventricular? Es un cortocircuito de izquierda a derecha a nivel ventricular, lo que condiciona un aumento del flujo hacia el ventrículo derecho y posteriormente un aumento del flujo hacia la arteria pulmonar, un aumento del volumen del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Y morfológicamente, ¿qué es lo que vamos a ir viendo paulatinamente? Hipertrofia por volumen del ventrículo derecho, aumento, sobrecarga del ventrículo derecho, dilatación y cambios hemodinámicos de las venas tricurpídea y pulmonar, hipertrofia endocárdica a nivel del ventrículo derecho, hipertrofia por presión en la aurícula derecha, hipertrofia por volumen en la aurícula derecha además también, dilatación y cambios hemodinámicos en las válvulas mitral y aórtica,
insuficiencia cardíaca, que puede progresar y desestabilizar la función cardíaca y al final puede ser mortal. Cuando se invierte el cortocircuito, en vez de ser de izquierda a derecha, se torna de derecha a izquierda, sobreviene la cianosis, que suele ser tardía. Y desde el punto de vista de la auscultación semiológica, lo que vamos a distinguir es un soplo holosistólico, ¿sí? Y la complicación más importante, tal vez, de estas comunicaciones es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, que a su vez va a formar un círculo vicioso, aumentando el esfuerzo del ventrículo derecho y provocando mayor hipertrofia, ¿no? Luego tenemos la persistencia del conducto arterioso. Constituye el 10% de las cardiopatías congénitas. Se origina por la falta de cierre y atrofia de dicho conducto en el momento del nacimiento, ¿sí? Es una conexión, se trata de una conexión vascular anormal entre la aorta y la bifurcación de la arteria pulmonar, que en el feto permite el flujo entre aorta y pulmonar distal a la arteria subclavia. Ese es un evento fetal normal. Pero cuando persiste esto, entonces se torna anormal. Normalmente se cierra este conducto al primero o segundo día del recién nacido, cuando las tensiones de oxígeno se invierten y empieza el individuo a respirar, ¿no? Esto también está favorecido por la producción fetal de prostaglandina E reducida. Persistencia del conducto arterioso. Seguimos, ¿no ve? Puede ser permanente y puede ser un defecto aislado, puede tener un diámetro variable, puede ser parte de los cortocircuitos de izquierda a derecha, ¿sí? Es un defecto aislado en el 85 a 90%, pero se asocia a otras cardiopatías congénitas en un 10 a 15% de los casos. Y en muchos de esos casos, asociados a otra cardiopatía que serían incompatibles con la vida, favorece la sobrevida de estos pacientes. ¿Qué hay? Hay una dilatación de la arteria pulmonar, hipertrofia por volumen de la aurícula y el ventrículo izquierdos, hipertensión pulmonar, dilatación de la aorta ascendente, y aquí lo característico semiológicamente es ese soplo en maquinaria. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianosante. Se debe al desarrollo defectuoso del cojín endocárdico con desplazamiento anterosuperior del septo infundibular. Estos son los genes que favorecen esta cardiopatía, ZFPM2, NKX2.5 también. ¿Cuáles son los componentes de la tetralogía de Fallot? Estenosis pulmonar, cabalgamiento aórtico asociado al defecto del tabique interventricular, o sea, la comunicación interventricular, que es otro componente. El defecto del tabique interventricular causado por la falta de desarrollo del cojín endocárdico, como hemos visto en el tabique interventricular. Y el tercer componente, hipertrofia ventricular derecha. El cuarto componente, hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? Entonces tenemos estenosis pulmonar, que hemodinámicamente tal vez sea el factor más relevante para la clínica. Cabalgamiento aórtico, defecto del tabique interventricular o ventricular y la hipertrofia ventricular derecha. La gravedad depende del grado de estenosis pulmonar y de la capacidad que tenga para compensar esta estenosis pulmonar y los otros defectos, la comunicación interventricular, ¿sí? Que es necesaria para que la sangre no oxigenada pase directamente a la sangre del ventrículo izquierdo, a la sangre, y se mezcle con la sangre oxigenada. Este paso, la estenosis pulmonar, hace que el flujo hacia la arteria pulmonar esté disminuida.
hay un aumento de la resistencia pulmonar, por lo tanto, fíjense, en este dibujo esquemático podemos advertir que el espesor de la pared del ventrículo izquierdo es prácticamente igual e incluso menor que el espesor de la pared del ventrículo derecho, que suele ser muchísimo más delgado, ¿no? Entonces, es cianótica y puede ser acianótica dependiendo de la cantidad de sangre desoxigenada que pasa hacia la sangre oxigenada. Hay entonces dos tipos de tetralogía de Fallot, la cianótica y la acianótica. En la cianótica, todos los efectos son más graves, la estenosis pulmonar es grave y la comunicación interventricular es pequeña. ¿Sí? Hay mayor resistencia al flujo de sangre por esta estenosis pulmonar, de sangre hacia la arteria pulmonar, se refiere. Hay un cortocircuito de derecha a izquierda, por lo tanto, sangre desoxigenada pasa a través de la comunicación interventricular al ventrículo izquierdo, hacia la sangre oxigenada. Se puede ir produciendo paulatinamente hipertrofia por presión de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, y ahí viene la hipertrofia, achicamiento y anomalía de la válvula tricuspidea y dilatación del orificio aórtico. ¿Y qué características tiene la tetralogía de Fallot acianótica? Se caracteriza por una estenosis pulmonar leve y una comunicación interventricular grande. Menor resistencia al flujo de sangre, cortocircuito de izquierda a derecha. Sigue habiendo un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la estenosis pulmonar, que es la que aumenta la presión a nivel de la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, no es muy grave. Por lo tanto, la resistencia es menor y por lo tanto la hipertensión pulmonar se va a desarrollar mucho más tardíamente y la hipertrofia ventricular derecha va a estar mínima o ausente y por lo tanto va a seguir habiendo un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Y qué es lo que caracteriza? Una hipertrofia por presión del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, igual, pero es menor que en otro tipo de tetralogía cianótica. Hipertrofia por volumen de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y dilatación de los orificios mitral y aórtico, o sea, de las válvulas izquierdas. Luego tenemos la transposición de las grandes arterias o de los grandes vasos. ¿Sí? Se produce como resultado de una falla del desarrollo de un tabique en espiral en el tronco arterioso. Esto lo van a ver con mayor detalle en embriología. Hay el origen derecho de la aorta. Lo que pasa es que hay un origen derecho de la aorta y un origen izquierdo de la pulmonar. Al revés, ¿no? La aorta está naciendo del ventrículo derecho y la pulmonar está naciendo del ventrículo izquierdo. La circulación sistémica y pulmonar están separadas. ¿Sí? Cada cual irriga lo que corresponde, pero el retorno es semejante, es venoso, es normal, ¿ya? La sangre sistémica retorna por las venas cavas y la sangre pulmonar retorna por la vena pulmonar, ¿ok? La vida postnatal, en estos casos, es poco probable, pero va a depender de la presencia del defecto del tabique interauricular y del defecto del tabique ventricular que estén presentes para permitir así un equilibrio relativo de las presiones. Entonces, el pronóstico dependerá de la gravedad de la hipoxia tisular y de la capacidad del ventrículo derecho para mantener presiones aórticas sistémicas. Fíjense que el que va a ser demandado para el gasto cardíaco que llegue a la aorta y a través de la aorta a todos los órganos de la circulación mayor, va a ser el ventrículo derecho. ¿Sí? Luego tenemos el tronco arterioso. Es un fallo en la separación entre la aorta y la pulmonar, entre las arterias aorta y pulmonar.
Y por lo tanto, la consecuencia es la formación de un solo vaso, el vaso único, que recibe tanto sangre, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Generalmente está asociada esta anomalía a numerosos defectos cardíacos. El cortocircuito es de derecha a izquierda y por lo tanto hay una cianosis precoz. Hay una inversión de flujo de hipertrofia ventricular derecha e hipertensión pulmonar, ¿sí? Porque hay mucha sangre que va llegando al pulmón y va provocando, va condicionando fibrosis pulmonar sobre todo, ¿no? Entonces, esa hipertensión pulmonar va a hacer que haya un aumento de la fuerza de contracción del ventrículo derecho y va a determinar un flujo de derecha a izquierda, provocando cianosis. En general, es de mal pronóstico. No importa si hay o no estos otros cortocircuitos. La coartación de la aorta, que estamos viendo en este esquema a este nivel, es una constricción que puede ser en el 50% de los casos aislada y en el 50% de los casos asociada a otras anomalías congénitas. Puede ser preductal, o sea, antes del conducto arterioso, o postductal, después del conducto arterioso. Cuando es preductal, o sea, es muy muy anterior, ¿no? La clínica que manifiesta esta enfermedad es muy precoz y la sobrevida va a depender, obviamente, de la persistencia del conducto arterioso. Y hay una hipertrofia del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca derecha paulatinamente, ¿ya? Pero si es postductal, después del conducto arterioso, puede ser incluso asintomática, a no ser que sea muy grave. Y la hipertensión va a estar, hay una hipertensión paradójica, ¿no? Hay mayor presión hidrostática a nivel de las extremidades superiores, antes de que nazca las subclavias y las otras arterias, ¿no? Y hay una hipotensión y una hipoperfusión postestenótica, o sea, en las ramas posteriores a la coartación. La vida media sin tratamiento es de 40 años. Las consecuencias más frecuentes, el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber una disección aórtica proximal a la coartación por el aumento de la presión hidrostática a ese nivel. Puede haber una hemorragia intracraneal y puede haber una infección de la coartación. Esta hemorragia intracraneal es debida a un aumento de la presión hidrostática de esta porción de la aorta que manda más sangre a la circulación cerebral y a las coronarias también. Aquí tenemos la imagen de una coartación de la aorta y aquí el calibre de la luz está disminuida significativamente. Luego tenemos como parte de las patologías congénitas obstructivas la estenosis y la atresia pulmonar. Puede estar asociada a la transposición de los grandes vasos, a la tetralogía de Fallot, o puede ser aislada. Y lo que produce es una estenosis de la pulmonar generalmente debido a una fusión de las cúspides valvulares, ¿sí? Esta fusión puede ser valvular, subvalvular o supravalvular, pero es sobre todo a nivel de las cúspides de las válvulas. Y la sobrevida depende del grado de estenosis o de atresia pulmonar, ¿no? De la arteria, de la válvula pulmonar. Si es leve, es asintomática, pero puede tornarse progresivamente más grave, ¿no? Incluso puede haber cianosis, que puede ser precoz. Cuando es completa, como ocurre en la atresia verdadera, es incompatible con la vida. A no ser que haya un defecto de tabique interauricular y una persistencia del conducto arterioso persistente concomitantemente, ¿sí? Pero de todos modos puede ser grave.
hemos dicho que puede ser valvular, subvalvular o supravalvular, ¿no? Ahora vamos a hablar de la válvula aórtica. La atresia completa es rara e incompatible con la vida, y la válvula aórtica bicúspide congénita es frecuente y también causa estenosis. Finalmente, funcionalmente es poco importante, a no ser que sea fuerte el defecto, salvo por la tendencia a la calcificación y al riesgo aumentado de endocarditis infecciosa, como se ve en esta fotomicrografía, fotografía macroscópica. Sobrevida solo concomitante con la persistencia del conducto arterioso, ¿sí? Y lo que produce es el denominado síndrome de ventrículo hipoplásico. Ventrículo izquierdo hipoplásico. Bueno, ahora vamos a pasar de inmediato al otro capítulo, que son los tumores del corazón, para posteriormente terminar con la patología pericárdica, ¿sí? Los tumores del corazón son raros, muy raros, ¿ya? Y sobre todo los primarios son raros. Los secundarios, debido a metástasis, son más frecuentes y pueden llegar por vía hemática, por metástasis hematógenas, o por invasión local, sobre todo de patología de los órganos vecinos, ¿no? El cáncer más frecuente de la vecindad es el pulmonar. Por lo tanto, los tumores cardíacos metastásicos por invasión local tal vez sean los más frecuentes en relación al cáncer pulmonar, ¿sí? Sobre todo el microcítico, que crece y crece fuertemente, rápidamente. Pero los tumores primarios del corazón, que son raros, son entre los más frecuentes en su rareza el mixoma, el rhabdomioma y los lipomas. También hay otras entidades como el fibroelastoma papilar, el angiosarcoma, este ya es maligno, el angiosarcoma, y el rhabdomiosarcoma, que también es maligno, ¿sí? Sarcoma de vasos sanguíneos maligno, sarcoma de músculo estriado maligno, ¿ok? Aquí tenemos en estas imágenes un lipoma clásico encapsulado, bien uniformes las células adiposas, prácticamente normales, pero como están proliferadas y formando masa, hablamos de un lipoma. Y aquí tenemos un mixoma, que se va a ver mejor, creo, en la... Ya no tengo... Sí, aquí tenemos. Ok. Entonces, esos son los tumores primarios relativamente más frecuentes del corazón, que, entre comillas, son raros, ¿no? Efectos cardiovasculares de las neoplasias no cardíacas, o sea, las que llegan invadiendo localmente o por metástasis vasculares, sanguíneas o linfáticas, más frecuentemente sanguíneas. ¿Cuáles son las consecuencias directas? Metástasis cardíacas que van a producir que van a comprometer el pericardio y el miocardio. Y también pueden provocar obstrucción de grandes vasos y émbolos tumorales. No se olviden que los carcinomas avanzados, sobre todo los adenocarcinomas, producen síndromes de hipercoagulación sanguínea. Las consecuencias indirectas: endocarditis trombótica no bacteriana, cardiopatía carcinoide, cardiopatía relacionada con el feocromocitoma y la amiloidosis relacionada con el mieloma. ¿Sí? Todas estas patologías pueden ser secundarias a tumores que no están en el corazón, que están lejos del corazón incluso, ¿no? Un carcinoide es un tumor neuroendocrino, un tumor endocrino. El feocromocitoma es también un tumor neuroendocrino, suele ser primario a nivel de la glándula suprarrenal, en la médula suprarrenal, o puede también producirse extraadrenalmente. Y la amiloidosis, que se asocia a muchos procesos patológicos, pero en este caso es el mieloma el que produce una amiloidosis secundaria con afectación más frecuente del corazón, ¿no? Y produce una miocardiopatía tipo restrictiva incluso. También puede haber consecuencias o efectos cardiovasculares por el tratamiento, ¿sí? Porque ningún tratamiento para cáncer de otros órganos es inocuo, ¿sí? La quimioterapia y la radioterapia, sobre todo
de patología vecina, ¿no? Timo, pulmón en el caso de la radioterapia, pueden causar como efectos del tratamiento alteraciones miocárdicas, sobre todo. Bueno, y ahora entrando de lleno en los tumores primarios, tenemos el mixoma, ¿sí? Es el más frecuente entre los tumores cardíacos primarios, suelen ser masas aisladas, como pelotitas redondeadas, bien circunscritas, suelen tener un pedículo, son pedunculadas, ¿sí? En el 90% de los casos, esta es la localización típica. Aurícula izquierda un poquito por encima de la válvula mitral, ¿sí? En el 20% en la otra aurícula, la aurícula derecha. O sea, que es un tumor que en prácticamente el 100% de los casos nace en la pared auricular. Les decía que pueden ser sésiles, ¿sí? Como bolitas, como chichones, o pueden tener un verdadero pedículo y, por lo tanto, moverse conforme se mueve la sangre, circula la sangre. Son pedunculadas también, ¿sí? Tienen esta forma redondeada, globular, macroscópicamente son bastante firmes, pero también pueden ser fibroelásticos, mixoides, por su carácter mixoide de la proliferación celular. Y ya desde el punto de la histología tenemos este aspecto, mixomatoso, ¿sí? Son tumores mesenquimales benignos, mixomatosos, que nacen a partir de células multipotenciales, tienen esta apariencia como comas o como células estrelladitas, ¿ya? Y se parecen un poco a las células endoteliales también, y tienen células inflamatorias además, ¿no? Lo que más llama la atención en los mixomas cardíacos, también hay en otros órganos, pero el mixoma cardíaco es el más popular, es una matriz abundante, una abundante matriz de todo este material que hay entre las células, una abundante matriz que es rica en mucopolisacáridos ácidos. Y estos mucopolisacáridos ácidos son los que le dan este aspecto mucinoso, gelatinoso, mixoide a este tumor. Otro tumor es el rhabdomioma, menos frecuente que los mixomas, principalmente en niños, más frecuente en el ventrículo derecho, a diferencia del anterior que era en las aurículas y sobre todo en la izquierda. Puede provocar obstrucción valvular o del tracto de salida de alguna de las cavidades cardíacas. En realidad, más que tumores verdaderos, neoplasias verdaderas, son amartomas, alteraciones en el desarrollo embrionario del músculo estriado, ¿eh? Y puede estar asociada a otra patología, que es la esclerosis tuberosa, ¿no? Una enfermedad neurológica. Morfológicamente, como están viendo en la fotografía, es una masa tumoral blanquecina que suele tener varios centímetros de tamaño, y a la histología vamos a ver células grandes, redondeadas o poligonales, ricas en glucógeno. Son musculares, por lo tanto, tienen que tener miofibrillas. Y a veces por artificio se ven las células en araña. Bueno, esas son entonces las dos patologías de la primera parte de nuestra presentación, ¿sí? Ahora vamos a presentar las enfermedades del pericardio. ¿Se ve y se escucha? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, las pericarditis, ¿sí? La enfermedad pericárdica es rara vez primaria, casi siempre secundaria a enfermedades sistémicas, ¿sí? Enfermedades sistémicas o de estructuras vecinas, adyacentes. Y casi ninguna de las pericarditis que vamos a mencionar suele ser seca, suelen asociarse a derrames, ¿no? A derrames. La principal causa de pericarditis aguda es el infarto de miocardio, ¿sí? ¿De acuerdo? El infarto de miocardio, se acordarán de la segunda clase, transmural, el infarto de miocardio transmural, porque el infarto de miocardio subendocárdico no es clásico que se acompañe de pericarditis. Bien, cuando se produce un derrame pericárdico
y o hemopericárdico, si el desame es lento, es bien tolerado. Fíjense cuán tolerado puede ser, que hasta puede acumularse en la cavidad pericárdica 2.000 mililitros, 2.000 centímetros cúbicos de líquido o de sangre. ¿Sí? Pero la condición es que el pericardio tenga tiempo de adaptarse a la presencia paulatina de cantidades muy pequeñitas hasta que se forme esta enorme cantidad de líquido de desame. El desame rápido, en cambio, no es tolerado. Y ya con una cantidad de apenas 200 mililitros puede provocar el taponamiento cardíaco que puede llegar a ser fatal. A no ser que venga el joven médico aguerrido que le haga una punción transtorácica percutánea, llega al pericardio y aspire el contenido de este desame rápido, salvándolo de la muerte. ¿Sí? Normalmente, tienen que acordarse, hay 30 a 50 mililitros de líquido seroso no inflamatorio, que es el que protege y que favorece el deslizamiento de las capas visceral y parietal del pericardio, ¿no? Y que además amortigua las contracciones cardíacas y los golpes que pueda recibir en el tórax el individuo. Bueno, ¿cuáles son las principales causas de pericarditis? Pueden ser infecciosas o no infecciosas, ¿sí? El infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de infarto agudo, o sea, de pericarditis aguda. Puede ser posquirúrgica, sobre todo en cirugías que tienen que ver con el corazón, cirugías a cielo abierto, como llamamos, o una pericarditis difusa o una pericarditis cicatrizada por fibrosis. En este caso, la cirugía provoca cicatrices que van a producir no taponamiento cardíaco, como en el infarto, sino pericarditis constrictiva. ¿Ya? La pericarditis bacteriana, que frecuentemente se asocia a una infección pulmonar bacteriana grave, la tuberculosis en nuestro medio es la campeona, y van a producir las famosas pericarditis constrictivas por cicatrices y fijaciones entre las pleuras, entre las capas visceral y parietal del pericardio. La diseminación metastásica produce una pericarditis maligna. La insuficiencia renal crónica con uremia, la urémica, puede producir pericarditis urémica, que suele ser fibrinoide. La pericarditis inunitaria, como ocurre en la fiebre reumática, en el lupus eritematoso sistémico y en la enfermedad reumatoide. También suelen ser fibrinoides o serosas, ¿ya? Y la pericarditis se clasifican mejor, puesto que hemos dicho que todas o casi todas, por lo menos, si no todas, casi todas se asocian a un derrame, se pueden clasificar entonces por la naturaleza del derrame. Puede ser serosa, fibrinosa o serofibrinosa, purulenta, hemorrágica, gaseosa, en el caso de la tuberculosis, mientras no se demuestre lo contrario, y quilosa, sobre todo en tumores que obstruyen la vía linfática, ¿no? Muy bien, entonces empezaremos a describir superficialmente, sin entrar en muchos detalles, cada una de estas variedades de pericarditis. La serosa tiene un origen desconocido, principalmente, sin embargo, está causado por causas no bacterianas, ¿sí? ¿Y cuáles son las que producen pericarditis serosa? De las enfermedades, las inmunológicas sobre todo, fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Algunos tumores pueden causar una pericarditis serosa, no necesariamente pericarditis tumoral, y la uremia. La uremia, la insuficiencia renal crónica, puede también causar este tipo de pericarditis serosa, pero las más frecuentes asociadas a este tipo de pericarditis serosa son las infecciones virales primarias, ¿sí? Y en la histología y la patología en general, ¿qué vamos a ver? No ha de haber inflamación o va a ser mínima, no ha de haber fibrina, el líquido es muy parecido al plasma sanguíneo, seroso, amarillo paja, bien pálido, y puede ser abundante sin llegar al taponamiento cardíaco, ¿no? Luego tenemos la más frecuente, la fibrinosa o serofibrinosa. ¿Sí? Es la forma más frecuente asociada a infarto de miocardio
Y la etiología semejante a la que acabamos de ver, a la serosa. O sea, todas estas patologías pueden también provocar pericarditis fibrinoide o fibrinoserosa o serofibrinosa. Y ya aquí hay más clínica, suele asociarse a la auscultación, suele escucharse un roce pericárdico, y aquí la disyuntiva en cuanto a la evolución puede resolverse u organizarse. En caso de que se organice, se forma una pericarditis adherente. Y aquí estamos viendo justamente un exudado fibrinoso extendido a la superficie del saco pericárdico, ¿no? Tenemos adherencias fibrinosas entre la capa visceral y la capa parietal del pericardio. Aquí tenemos otras imágenes, una superficie rugosa, una imagen en pan con mantequilla, eso es lo típico de la pericarditis fibrinosa. Es como si hubieran untado la superficie pericárdica visceral, y tanto parietal como visceral, con mantequilla, y se ve ese aspecto, ¿no? Y aquí lo que vemos es un exudado fibrino leucocitario, pero el componente inflamatorio es mínimo, más es la fibrina sobre todo. De ahí viene su nombre, pericarditis fibrinosa, ¿no ve? Luego tenemos la pericarditis purulenta. Esta está asociada a una infección por agentes microbianos, sobre todo bacterias, con menor posibilidad de parásitos y también hasta los hongos, ¿sí? La llegada de estos agentes microbianos a la pericardio puede ser de manera directa, extensión directa de otra patología vecina, hematógena o linfática. Las bacterias más frecuentemente involucradas son los estafilococos, los estreptococos y los neumococos, que como verán también son los que, salvo algunas excepciones, más frecuentemente comprometen el pulmón provocando neumonías, ¿no? Clínicamente, fiebre alta, escalofríos y roce pericárdico, que suele ser más intenso incluso. Puede organizarse, este pus se puede organizar y producir una pericarditis constrictiva como secuela, o sea, fibrosis, o puede incluso provocar una mediastinitis. Aquí tenemos las superficies granulares eritematosas con pus. Aquí tenemos mayor cantidad de pus. Miren el desame pus fino y cremoso que hay entre las capas visceral y parietal. Y aquí tenemos una imagen de unas colonias bacterianas que parecen un gránulo acirófilo de Actinomyces israelí, pero podrían ser también otras bacterias basofílicas. La pericarditis hemorrágica más frecuentemente se debe a neoplasias, ¿sí? Pero también puede ser debido a infección bacteriana, tuberculosa, pero en general tal vez haya un trasfondo de diátesis hemorrágica, ¿sí? Este tipo de pericarditis se llama también hemopericardio, puede ser secundaria a cirugía cardíaca y puede causar pericarditis constrictiva también, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es, además de fibrina y pus en pequeña cantidad, hay sangre, ¿no? Es una pericarditis mayoritariamente hemorrágica. Luego tenemos la pericarditis gaseosa, de origen tuberculoso mientras no se demuestre lo contrario, ¿sí? Tenemos entonces granulomas epitelioides rodeados por un manto de fibroblastos y muchos linfocitos. Las células histiocytas forman estos granulomas y en el seno de estos granulomas podemos ver pocos o muchas células gigantes multinucleadas que suelen tener este aspecto, disposición de muchos núcleos en el perímetro de la célula, del citoplasma celular, formando una especie de herradura, ¿vean? Son herraduras más o menos bien formadas. Esta es muy buena, esta también. Y estas son las famosas células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, ¿no? Descritas por Langhans, ¿no? Muy bien, extensión directa de los ganglios linfáticos peritraqueales, seguramente por secundario de una tuberculosis pulmonar, aunque rara, es la causa más común de pericarditis constrictiva crónica fibrocalcificante, ¿sí? Y por lo tanto severamente restrictiva. Amerita cirugía casi siempre. Bueno, y la pericarditis constrictiva, hemos hablado varias veces de una pericarditis constrictiva. ¿Qué es lo que se caracteriza? Pericardio engrosado, que ya no se puede expandir,
y esto interfiere con el llenado ventricular, repercutiendo sobre el gasto cardíaco, reduciéndolo, y por lo tanto hay síntomas coincidentes con los de una cardiopatía restrictiva, que no se puede distender ni llenar adecuadamente, ¿sí? Y puede evolucionar a partir de cualquier causa de pericarditis aguda, una pericarditis constrictiva. La tuberculosis es históricamente la que más frecuentemente origina este tipo de pericarditis constrictiva. ¿Sí? La mayoría, por suerte, de las pericarditis no llegan a este extremo, a producir pericarditis constrictiva. Taponamiento cardíaco. Hemos hablado también varias veces de taponamiento cardíaco. Es una forma extrema de derrame pericárdico. Es la forma extrema de derrame pericárdico, ¿ya? El volumen de líquido acumulado es suficiente para comprimir a la aurícula y a las venas, a sus venas, las venas afluentes, evitando así el llenado cardíaco. Y esto provoca insuficiencia cardíaca aguda, puede provocar paro cardíaco con una actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuáles son las causas para que produzca taponamiento cardíaco o pericárdico? Es lo mismo, taponamiento cardíaco es más el nombre más conocido. Ruptura del miocardio en el curso de un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Disección de la aorta al regresar por ese segundo espacio que se produce, disecado a través de la pared aórtica hasta la cavidad pericárdica. Traumatismo, obviamente. Y las pericarditis agudas graves, de cualquier origen, ¿no? Muy bien, jóvenes. Con eso terminaríamos entonces hoy nuestra presentación de la patología cardíaca. ¿Ya? ¿De acuerdo? Mala vaina.